Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Banester & Katz DIY. En este tutorial vamos a ver el paso a paso para hacernos esta preciosa blusa estilo bohemio, modelo Briana. Ahora vamos a ver las piezas que necesitamos para hacer la blusa. Esta es la pieza que vamos a cortar para hacer luego la pieza del cuello que irá fruncido. Esta tira la cortaremos para luego hacer lo que une el cuello, digamos, y luego para formar el lazo delantero del cuello. Esta pieza la he cortado con 2 metros de largo, y 4 centímetros de ancho. Estas son las dos piezas para las mangas. En las mangas, como veis, en la zona de la copa marcaremos un piquetito para indicar dónde está el centro de la copa, eso es importante marcarlo, y luego con dos pequeños piquetitos y no obstante con un rotulador al agua está marcado cuál es la parte que irá en el delantero. En la zona de lo que es el puño, como veis, he hecho dos marcas. Desde la zona del puño hacia arriba he dejado 8 centímetros y luego otros 8 centímetros. Los primeros 8 centímetros es la distancia, como veis este puño lleva un volante y luego lleva lo que es el puño fruncido, entonces dejo un margen de 8 centímetros para el volante y unos 8 centímetros aproximadamente para luego fruncir con hilo elástico y de esa manera podemos formar lo que es el puño fruncido con hilo elástico y después formaremos el volante que va en la zona del puño de la manga. Esta es la pieza del delantero que, como veis, está cortada al lomo desde lo que es el pico del escote hacia abajo. Y de esta manera ya tengo también sujeto con alfileres las dos pinzas de pecho, que ahora más adelante las coseremos, las plancharemos e iremos confeccionando la blusa. Y esta es la pieza de la espalda que, como veis, está cortada al lomo para que de esa manera salga todo de una pieza y no haya costuras por medio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es formar esa cinta que vamos a necesitar después para el lazo del cuello. Esa pieza que hemos cortado anteriormente de 2 metros de largo por 4 centímetros de ancho lo vamos a doblar a la mitad con el derecho enfrentado hacia adentro, es decir, lo vamos a coser como estáis viendo por el revés y lo vamos a remallar. Si no tenéis remalladora le podéis pasar un zigzag y después con ayuda de un imperdible le vamos a dar la vuelta y lo vamos a poner del derecho y posteriormente lo vamos a planchar. Vamos a seguir ahora cosiendo las dos pinzas de pecho de la pieza del delantero. Ahora vamos a pulir nuestro escote, para ello vamos a cortar una tira que sea de largo el total de la suma del escote, como estáis viendo. Medimos un lado del escote, medimos el otro, añadimos unos 2-3 centímetros de más y de ancho yo le he puesto 2 centímetros, lo he remallado por ambos lados y lo voy a coser a modo de bies.
Una vez que ya tengo todo sujeto con alfileres, le voy a pasar una costura recta, un pespunte lineal a 1 centímetro, como estáis viendo, y ahora justo en la zona del pico le voy a hacer un pequeño piquetito lo más próximo a la costura, pero sin llegar a la costura, para que cuando ahora vaya a voltear no me haga ningún pliegue. No obstante, si queréis, antes de pasarle la segunda costura, podéis coser así en diagonal como os indico en la foto para formar el pico. Después lo que vamos a hacer es que esa costura la vamos a traer hacia nosotros y la vamos a ir cubriendo con la otra parte, con el otro extremo de la tira, como estáis viendo, y lo vamos a volver a coser por el revés. De esta manera así nos tendría que quedar por el derecho y así nos quedaría por el revés. Ahora nos vamos a ir a la plancha, vamos a pasar una planchadita en esta costura que acabamos de hacer del escote. Vamos a planchar también nuestras 2 pinzas de pecho, guiando las 2 pinzas hacia abajo, como estáis viendo. Vamos a planchar las 2 hacia abajo. Vamos a aprovechar ya y vamos a planchar también esa cinta que hicimos al principio, que remallamos y la pusimos del derecho. Esta, que es con la que luego vamos a hacer nuestro lazo delantero, y esta es la pieza del cuello. Bueno, para cortar la pieza del cuello os dejo aquí por escrito, como estáis viendo, que tenéis que tener en cuenta para cortar el largo de la pieza. Yo en mi caso, ¿vale? Haciendo la suma y esto que os pongo aquí por escrito para cortar la pieza para el cuello, en mi caso, como estáis viendo, mide 1 metro de largo por 6 centímetros de ancho. Lo vamos a doblar a la mitad del ancho, en este caso, y se nos quedaría de 3, ¿vale? Yo lo he cortado de 6 centímetros y como veis doblado a la mitad, nos mide 3 y le vamos a pasar una planchadita. Os voy a aconsejar también que para la pieza del cuello utilicéis entretelas si tenéis. Yo en este caso no tenía y no lo pude poner, pero de tenerla lo hubiera puesto, ¿vale? Porque le da un poquito más de cuerpo al cuello. Ahora vamos a unir nuestra espalda con nuestro delantero a través de los hombros y enfrentando los derechos hacia adentro, y después coseremos por donde os indico en la imagen. Este es el hilo elástico que vamos a utilizar en nuestra canilla para poder coser el puño fruncido. Como veis, este tipo de canilla no se hace con la máquina, se tiene que hacer manual, como estáis viendo, y sin estirar el hilo. Hay que ir, como estáis viendo, envolviendo lo que es la canilla con ese hilo elástico, pero sin estirar el hilo. Una vez que tengamos toda la bobina completa, vamos a cortar y vamos a posicionarlo en nuestra máquina, sacando el hilo elástico como si fuera un hilo normal, de tal manera que nos quedaría en la canilla, nos queda un hilo elástico y el hilo superior de la aguja, el hilo de 100% poliéster. Bueno, aquí os dejo una imagen para que veáis cómo debemos de colocar la canilla en nuestra máquina para coser fruncido, y aquí os dejo una foto para que veáis en qué posición tenemos que poner para fruncir. Como veis, hay que poner la tensión al máximo, longitud máxima y anchura máxima para poder coser telas para fruncir, y siempre se cosen por el derecho, de tal forma que en el derecho nos queda el hilo de poliéster y en el revés de la tela nos quedará el hilo elástico. Ahora lo vamos a ver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, para asegurarnos que la costura va en línea recta, yo lo que voy a hacer, como estáis viendo, es de piquete a piquete que tengo marcado, como os he enseñado antes en la manga, voy a dibujar con un rotulador al agua o con un rotulador de estos que se va con el calor de la plancha una línea recta, ¿vale? Ayudándome con una regla, trazo la primera línea recta, que es la primera línea que luego el resto nos va a servir como guía, ¿vale?
Yo lo que hago, que lo vais a ver más adelante, es que utilizo el ancho del prensatelas como distancia de una línea a otra. Mira, veis como esta es la primera y entonces a través de esa línea que yo he dibujado voy cosiendo y de esta forma me aseguro que va recta, ¿vale? Empiezo la costura, termino y como estáis viendo corto los hilos y dejo un espacio pues como de 5 o 6 centímetros para que luego me ayude a anudar, ¿vale? Porque es bueno luego anudar el final de cada costura, el hilo de poliéster con el hilo elástico. Como estáis viendo, una vez que yo he hecho la primera es la que me sirve de referencia. Yo ahora, ¿ves? Alineo esa costura que acabo de hacer con el borde del prensatelas y comienzo a coser. De esa forma me sirve como guía esa costura primera que hemos hecho y de esta manera también me aseguro que todas las líneas tienen la misma distancia unas de otras, es decir, son proporcionales. Si vosotros queréis, por ejemplo, hacer las líneas más separadas o más juntas, entonces os aconsejo que dibujéis todas las líneas antes de empezar a coser, como he hecho la primera, para que de esa manera os queden las dos mangas iguales y la misma distancia de unas líneas a otra. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el momento de ir cosiendo tenemos que ir estirando la tela, ¿vale? Es decir, la zona donde vamos a coser, la tela tiene que estar estirada para que luego nos quede bien. Ya estamos terminando el fruncido de la primera manga. Yo hice un total de 10 líneas. Después lo que hago, como veis, es que me lo pruebo para ver si me queda bien, si quiero ese ancho, si quiero un poquito más. Al final decidí que yo me quedaba con ese ancho, que es el que me gustaba. Son 10 líneas en total con la separación del prensatelas. Y como veis el volante queda todavía un poquito grande, pero tenéis que tener en cuenta que luego, veis como estoy haciendo ahora, luego tiene que haber una doblez por lo menos de 2 centímetros para hacer un dobladillo. Así que una vez que ya tengo claro las líneas que tengo hechas ahí, lo que voy a hacer es lo mismo en la otra manga. Ahora nos vamos con las copas de la manga. En las copas de la manga hay una zona que hemos dejado, como casi todas las mangas, para embeber, ¿vale? Es decir, fruncir un poco para después ajustarlo a lo que es a la sisa del cuerpo, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que desde el centro, desde ese piquete que nosotros hemos marcado, que nos indica que es el centro de la copa, mido 12 centímetros a cada lado
como estáis viendo, y lo que hago es que luego paso un hilván de piquete, o sea, de línea a línea, es decir, desde los 12 centímetros del lado de la espalda hasta los 12 centímetros que tengo medidos en la zona del delantero, como estáis viendo, y esos 24 centímetros lo que voy a hacer es fruncirlos, que luego me servirán para ajustarlo a la manga. Es más fácil verlo casi que explicarlo. Cuando paséis el hilván podéis hacerlo de dos formas. Uno, sin tensión, con la tensión a cero, de tal forma que luego vosotros vais a ir frunciéndolo manualmente. O dos, como lo hago yo, que es con la tensión al máximo, longitud máxima y anchura máxima. Y de esa manera se va frunciendo solo. Eso no significa que luego tú no puedas también hacerlo manualmente, porque se puede modificar. Pero son las dos formas en las que tú puedes pasar un hilván con la máquina. Una vez que ya he pasado el hilván en la primera copa de una manga, ahora voy a hacer el mismo procedimiento en la copa de la otra manga. Una vez que ya tenemos las dos mangas con el fruncido del puño hecho y con el fruncido de la copa, con el hilván pasado para la copa, ahora lo que vamos a hacer es unir cada manga a cada lado de nuestro cuerpo. Como estáis viendo, lo que vamos a hacer es el delantero y el trasero, que lo tenemos unido por los hombros, lo vamos a poner con el derecho hacia arriba, como estáis viendo, y el revés hacia abajo. Y vamos a posicionar la manga enfrentando los derechos de la manga con la del cuerpo, y ese piquete que tenemos en la copa de la manga, que nos indica que es el centro, ese tenemos que hacerlo coincidir con la costura del hombro, enfrentando derecho con derecho. Por eso es importante marcar siempre el piquete que nos indica cuál es el centro de la copa de la manga, para que de esa forma luego la copa no nos quede torcida o mal. Antes de ponerlo nos tenemos que asegurar que el lado de la copa coincide la del delantero con el delantero y la zona de la espalda con la zona de la espalda. De lo contrario nos quedaría la manga retorcida, ¿vale? Por eso también en la copa, en la zona que va en el delantero, hemos marcado un doble piquete. Entonces, cuando vayamos a ponerlo así como lo tenemos puesto ahora, derecho con derecho, nos tenemos que asegurar que la zona que hemos indicado en la copa, que es del delantero, está en el lado del delantero, y la zona de la espalda va en la zona de la espalda. Una vez que ya lo tenemos así, lo primero que hacemos es hacer coincidir el piquete del centro de la copa con la costura del hombro. Después unimos los extremos de cada uno de los lados de nuestra manga con la sisa, y el resto lo vamos a ir haciendo coincidir, ayudándonos del fruncido que hemos hecho. Bueno, pues como veis lo vamos ajustando todo y lo vamos uniendo con alfileres para que no se nos mueva, y una vez que ya tenemos toda la copa de la manga ajustada con todo lo que es el contorno de la sisa, lo vamos a coser con una costura recta, pues punto lineal sencillo a 1 centímetro de distancia desde el borde de la tela, rematando al principio y al final.
Y así es como nos debería quedar. Una vez que ya hemos cosido una manga, vamos a seguir el mismo procedimiento para unir la otra manga. Bueno, ahora vamos a empezar a colocar lo que es la pieza del cuello en el cuello de nuestro cuerpo. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar un piquete en el centro del cuello de la espalda. Para eso lo que hacemos es que enfrentamos costura de hombro con costura de hombro, estiramos y ahí ya nos indica cuál es el centro del cuello de la espalda. Bueno, lo habéis visto en el vídeo. Hacemos un pequeño piquetito o una pequeña marca con un rotulador al agua, es decir, algo que nos indique cuál es el centro del cuello. Y después vamos a coger la pieza, esta, la que cortamos de 6 centímetros y que la doblamos y la entretelamos en medio. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, una vez que la tenemos ya doblada, con la entretela por medio, vamos a pasar un hilván y vamos a ir frunciendo, dejándolo siempre que sobresalga un poquito por cada extremo. Más adelante vais a ver por qué. Pues aproximadamente que sobre 1,5 centímetros o 2 centímetros. Lo vamos a ir frunciendo y una vez que lo tenemos fruncido y repartido bien el fruncido, lo vamos a pasar por la plancha para que nos quede el cuello más fácil en el momento de colocarlo. Aquí ya lo tenemos planchado y ahora lo que vamos a hacer es enfrentar cada uno de los extremos para marcar el centro de nuestra pieza del cuello. Igual lo vamos a hacer con un piquete o con un alfiler o con una marca rotuladora al agua, es decir, algo que no sea visible cuál es el centro de nuestra pieza del cuello. De esta manera lo que vamos a hacer, como estáis viendo, ahora vamos a enfrentar el derecho de cada una de las dos piezas, derecho con derecho, y hacemos coincidir el centro del cuello de la espalda con el centro de la pieza del cuello. Lo vamos a sujetar con alfileres y de ahí vamos a ir ajustando desde el centro hacia cada uno de los extremos y lo vamos a ir sujetando con alfileres. Una vez que tenemos toda la pieza del cuello bien sujeto con alfileres, nos vamos a ir a los extremos. Como veis, sobresale un poquito. Vamos a cortar para dejar 1,5 centímetros, que sobresalga solo 1,5 centímetros, para que de esa manera nos sirva para hacer un pequeño dobladillo hacia adentro que nos quede perfectamente alineado con el borde del cuello. ¿Vale? ¿Veis? Hacemos así un pequeño dobladillo hacia adentro. Lo vamos a coser con un pespunte lineal sencillo lo más al extremo que puedas. Y una vez que está cosido, como estáis viendo, lo que vamos a hacer ya es, ¿ves? Lo ajustamos al borde, de tal forma que nos queden completamente alineado esa costura que acabamos de hacer con nuestro cuello. Este mismo paso lo vamos a hacer con el otro extremo de la otra pieza del cuello.
Y ahora que ya tenemos alineadas las dos extremos del cuello, lo tenemos, ¿veis? Nos coinciden, está todo sujeto con alfileres y ahora sí, ahora ya vamos a coser todo el contorno del cuello, rematando al principio y al final. Ahora, como vamos a colocar la cinta que luego nos va a servir para hacernos el lazo en el cuello, lo que vamos a hacer es enfrentar, como estáis viendo, cada uno de los extremos de nuestro cuello para marcar cuál es el centro del cuello en la espalda. Marcamos ahí un pequeño piquetito o una marca, como estáis viendo yo lo hago con un rotulador al agua. Vamos a coger esa cinta de 2 metros que cosimos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a enfrentar extremo con extremo para averiguar dónde está el centro de esta cinta. Lo vamos a marcar igual con un alfiler o con una marca y vamos a posicionar este centro con el centro de nuestro cuello, como estáis viendo, y lo vamos a sujetar con un alfiler. Esta cinta nos va a servir además para darle más sujeción a lo que es a la zona del cuello, pero también para cubrir esa costura de unión y que nos quede más pulido, y de esa manera también la cinta que nos va a servir luego para el lazo nos va a quedar más bonito. Lo vamos a ir colocando así, como estáis viendo, vamos a ir bajando la costura de la unión del cuello hacia abajo y encima vamos a ir posicionando esta cinta. Después, desde el centro hacia un extremo, vamos a pasar una costura en cada uno de los extremos de la cinta, como os indico ahora, tanto por arriba como por abajo, desde el centro hacia un extremo, y después vamos a hacer lo mismo de un centro hacia el otro extremo. Ahora lo vais a ver todo.
Y una vez que terminemos, rematamos ahí un poquito esa costura, la volvemos a llevar por el otro extremo de esa cinta hasta el centro, rematamos otro poquito cuando lleguemos al centro y ya tenemos nuestra cinta para hacernos el lazo terminado. Como veis, queda muy bonito, nos da más sujeción al cuello y encima nos cubre esa costura de unión y nos queda mucho más pulido y más bonito el trabajo. Bueno, así es como quedaría terminado. Yo en mi caso lo que hice también, el escote me lo vi muy grande y entonces preferí hacerme unos, bueno, que además vi unos botones que le iban al pelo, a la tela, como estáis viendo, y los quise también aprovechar. Entonces yo al final hice unas pequeñas trabillas con una cinta de cola de ratón y de 9 centímetros, lo dividí a la mitad, lo doblé por la mitad y lo cosí ajustando, digamos, lo que es el ojo a la misma medida del botón, y lo cosí a 5 centímetros de distancia uno de otro, y aproveché esos botones que cuando los vi dije, estos están hechos para esta tela, ¿vale? Pero bueno, si vosotros tenéis un escote que es más corto, más pequeño, no tenéis que hacer este paso, ¿ok? Ahora nos pasamos a las mangas para terminarlas. Lo primero que voy a hacer es, en este volante que nos queda, voy a remallar ambos volantes primero, y también voy a pasar un remalle lo que es en el borde del bajo de la blusa, y después voy a hacer un dobladillo. En la manga lo que voy a hacer es un dobladillo de 1 centímetro volteado sobre otro centímetro, y después lo que voy a hacer es pasarle una costura recta. Y en el bajo voy a hacer lo mismo, solo que en vez de 1 centímetro sobre 1 centímetro, en este caso son 2 centímetros sobre 2 centímetros. Y lo uno con una costura recta y ya tendríamos la blusa terminada y lista para pasarle una planchadita y asentar todas esas costuras que acabamos de hacer. De esta manera ya tendríamos nuestra blusa terminada. Yo estoy encantado con ella, me encanta la tela,
La viscosa sienta fenomenal, tiene una caída estupenda. Me gusta muchísimo el modelo y nada, os invito a hacerla de verdad porque queda preciosa puesta. Además creo que es súper original. Os dejo unas imágenes para que veáis cómo queda puesta. Y nada, ya sabéis que si os ha gustado me ayudáis dándome al me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal y compartid para poder llegar a más gente y que pueda seguir subiendo más tutoriales a mi canal. Nos vemos muy pronto, cuidaos mucho y hasta entonces, chao.